Muy bien, muy buenos días a todos nuestros amigos bancaforistas. En esta reunión tenemos el gusto de recibir a mi amigo y colega Horacio Estriví. Él es un economista graduado de la Universidad de Boston con una maestría en gestión pública de la Universidad de Harvard y consultor, docente, y ha ocupado cargos importantes en diversas entidades, sobre todo el sector estatal, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Caja de Seguro Social, entre otras importantes entidades. Así que, pues, Horacio, bienvenido a nuestro conversatorio sobre el conflicto Rusia-Ucrania. Muchas gracias, Ernesto. Complacido de estar aquí como invitado y compartir con tu audiencia algunas reflexiones y algunos comentarios generales sobre la crisis de Ucrania, el riesgo de una invasión por parte de Rusia y naturalmente las repercusiones que esto pueda tener tanto a mediano, corto plazo y largo plazo, haciendo por supuesto énfasis en los aspectos de carácter económico, pero entendiendo que lo económico está naturalmente supeditado en este caso a otros factores de índole geoeconómico y geopolítico y geomilitar. Yo empezaría por señalar que lo que es obvio, y es que para entender un poco las circunstancias históricas dentro de las cuales estamos inmersos. Es importante, digamos, poner a la audiencia en contexto. Entonces, mira, yo tengo un video que es un resumen de la situación que hace la BBC. Entonces, Correcto. si tú permites, para poner las cosas en contexto y para irnos ya a la parte económica, pues totalmente, vamos a ver este video de la BBC, en donde hacen un resumen de cómo se origina todo esto, por qué es tanta la rabia entre los políticos, por qué otros se quieren meter, ¿no? O sea, el contexto geopolítico, y luego vemos la incidencia que esto puede tener en los factores económicos, ¿no? ¿Te parece? Adelante, adelante. Claro que sí. Vamos a, entonces, poner este videíto. Aquí lo tenemos ya listo. Muy bien, ya está. Es un buen resumen el que han hecho. Al oeste, la Unión Europea, y en medio, un país azotado por una guerra que ha dejado ya más de 14.000 muertos. Ucrania, uno de los países más extensos de Europa, lleva desde 2014 inmerso en un duro conflicto al este del país. Y la llamada guerra del Donbass no solo afecta a Ucrania, sino que tiene ramificaciones geopolíticas más allá de sus fronteras. Pero ¿cuál es el origen de este conflicto? En este video te explicamos cómo empezó y por qué Ucrania está en el centro de la creciente tensión entre Rusia y el bloque occidental liderado por Estados Unidos. Antes de explicar cuáles son las causas del conflicto actual, hay que echar un poco la vista atrás para entender la particularidad de este país. Entre los siglos IX y XIII, la actual Ucrania formó parte de la llamada Rus de Kiev, una enorme y poderosa federación de tribus eslavas que se extendía desde el mar Báltico en el norte hasta el mar Negro en el sur. Desde entonces, su historia se ha caracterizado por la dominación de potencias extranjeras y ha pasado por manos polacas, otomanas, austriacas y sobre todo rusas. Y durante la primera mitad del siglo XX, el territorio ucraniano seguía repartido. La zona oriental de Ucrania, que antes de la revolución de 1917 formaba parte del Imperio Ruso, pasó a llamarse República Socialista Soviética de Ucrania, cuando se estableció la Unión Soviética en 1922. La zona occidental se encontraba entonces principalmente en manos polacas, pero fue con la repartición de territorios durante la Segunda Guerra Mundial que la zona bajo dominio polaco y otras regiones colindantes pasaron a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Esta república no incluía en un principio la península de Crimea. Esta estratégica región, situada al norte del Mar Negro, había sido anexionada por el Imperio Ruso en el siglo XVIII y era una histórica reclamación ucraniana. Sorprendió, sin embargo, que en 1954 el entonces líder de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev, hiciera caso a esta reclamación y decidiera que Crimea pasara de manos rusas a ucranianas. Todo eso sí, bajo el manto común soviético. Pero recordemos que en 1991 se produce el colapso de la Unión Soviética. Ucrania se consolida como país independiente y mantiene una buena sintonía inicial con Rusia, que había sido la república soviética más grande e influyente. Sin embargo, más tarde se fue produciendo un acercamiento hacia Occidente, hasta el punto de elaborarse en 2012 un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea.
algo que incomodó a Rusia, que ejerció presión al punto de que cuando ya estaba todo listo para la firma, en noviembre de 2013, el entonces presidente ucraniano Viktor Yanukovych suspendió el acuerdo. Esta repentina decisión provocó que cientos de miles de personas se agolparan en la Plaza de la Independencia de Kiev pidiendo que se retomara el diálogo con la Unión Europea. Comenzaba así el llamado Euromaidán. Una serie de protestas y disturbios de índole europeísta y nacionalista, aunque con apoyo también de sectores ultraderechistas que se extendieron por gran parte del país durante varios meses. Estas revueltas se saldaron con más de 100 muertos y continuaron hasta que el 22 de febrero de 2014 Yanukovych huyó de Ucrania. 5 días más tarde, esta crisis fue aprovechada por Rusia. Grupos armados prorrusos apoyados por Moscú tomaron las principales instituciones de la península de Crimea, izaron la bandera rusa y convocaron a un referéndum de independencia. En apenas unos días, Ucrania vio cómo Crimea pasaba a ser dirigida de facto por Rusia. Más tarde, el presidente ruso Vladimir Putin reconoció que muchos miembros de estos grupos armados pertenecían realmente al ejército ruso. Incluso el ministro de Defensa ruso les galardonó con medallas por lograr lo que calificaron como el regreso de Crimea. Este movimiento marcó un punto crítico de las relaciones entre Rusia y Occidente. Provocó la expulsión de Rusia del G8, el grupo de países más industrializados del mundo, y la Unión Europea reaccionó a la anexión de Crimea decretando duras sanciones económicas contra Moscú que aún siguen vigentes. Hay que destacar que la península de Crimea tiene un atractivo especial para Rusia. En la localidad de Sebastopol, al sur de Crimea, se encuentra la principal base naval rusa en el Mar Negro. Desde la independencia de Ucrania, Moscú pagaba una tasa anual a Kiev por el uso de esta base, algo que ya no necesita hacer con su anexión. Además, tal y como contamos antes, esta región había formado parte del territorio ruso durante un periodo de tiempo, por lo que para Moscú y especialmente para Vladimir Putin, con esto recuperaban un territorio que les pertenecía. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. Un mes después, fuerzas prorrusas tomaron también varias localidades en la zona del este de Ucrania, tras lo cual se iniciaron enfrentamientos armados con el ejército ucraniano. Tal fue el empuje prorruso en esta región conocida como el Donbass, que el 11 de mayo se declararon independientes las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, aunque siguen sin ser reconocidas internacionalmente. Desde que comenzó la llamada guerra del Donbass entre ucranianos y fuerzas prorrusas, la OTAN ha acusado a Rusia de apoyar militarmente a los separatistas, algo que niegan desde Moscú. Desde entonces, las negociaciones de paz, como el protocolo de Minsk o el acuerdo de Minsk II, han intentado sin éxito alcanzar un alto al fuego. Ucrania, Rusia, Alemania, Francia, representantes de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y representantes de las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk han participado de estas conversaciones, pero el conflicto sigue asolando al este de Ucrania y dejando miles de víctimas. Naciones Unidas ha advertido de los crímenes de guerra que se han sucedido desde 2014 en esta región, así como del alarmante deterioro de los derechos humanos. También contabiliza en más de 1,5 millones las personas que se han visto obligadas a dejar sus casas durante este tiempo. Además de las miles de víctimas en terreno ucraniano, se añaden las casi 300 personas que murieron en el avión de Malaysia Airlines derribado el 17 de julio de 2014 por un misil de fabricación rusa, aunque ningún bando se hizo responsable. Pero ¿qué implicaciones geopolíticas y económicas tiene este conflicto? Para empezar, Rusia y Ucrania comparten lazos históricos, étnicos y culturales. Precisamente en las regiones en conflicto, la mayoría de la población habla ruso en lugar de ucraniano, y esta es una de las razones que dan quienes defienden la anexión de estas regiones ucranianas desde Moscú. Por su parte, la Unión Europea y Estados Unidos ven en Ucrania un potencial aliado a nivel estratégico y militar justo a las puertas de Rusia. Y según algunos analistas, esto es lo que precisamente quiere evitar Putin. En 2008, la OTAN con Estados Unidos a la cabeza prometió que Ucrania y Georgia, otra ex república soviética, serían admitidos en la Alianza Atlántica. Y esta es una de las líneas rojas marcadas por Rusia. Putin ha repetido que quiere evitar que la OTAN extienda su influencia hacia países de Europa del Este y Asia Central. Pero además, la industria energética también es clave para entender la trascendencia de esta disputa. Rusia ha construido un enorme gasoducto entre su territorio y Alemania llamado Nord Stream 2. Sin embargo, el proyecto se encuentra bloqueado actualmente por Alemania y la Unión Europea, quienes temen que Rusia pueda utilizar este gasoducto para presionar a Ucrania.
Actualmente, la mayor parte del gas ruso que llega a Europa lo hace precisamente a través de Ucrania, pero con la apertura de Nord Stream 2, Moscú podría hacer llegar todo el gas directamente a Alemania. Esto privaría a Ucrania del ingreso de alrededor de $2.000 millones al año. Y según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, este proyecto es un arma geopolítica peligrosa del Kremlin, pues hay analistas que piensan que en el momento en que no hubiera gas pasando por Ucrania, ya no existiría un impedimento para un potencial ataque ruso. Pero el bloqueo de Nord Stream 2 no supone solo un perjuicio para Rusia, sino también para Europa, que necesita el gas ruso y que ha visto cómo los precios del gas se han disparado. Como ves, este conflicto va mucho más allá de lo territorial, resuena y tiene consecuencias a nivel global. Bueno, y si te interesa particularmente la historia y quieres ahondar... Muy bien. Bueno, Horacio, creo que ahí nos hicieron un buen resumen. Muchas gracias a la gente de BBC que siempre hace excelentes reportajes. ¿Cómo ves tú los impactos económicos que esto pueda tener? Primero, para Rusia, segundo, para Ucrania, tercero, para Europa y cuarto, para el resto del mundo. Claro, fíjate, lo primero es que hay que reconocer que estamos entrando naturalmente en el terreno de las especulaciones. Uno de los elementos centrales en todos los análisis y de parte de todos los analistas con respecto a la crisis es que es muy difícil poder anticipar a ciencia cierta cuál es el objetivo final que tiene en su mente Rusia y en particular Vladimir Putin. Definitivamente que él lleva ahora mismo la iniciativa, la delantera táctica, porque él es el que ha desplazado tropas, casi 100.000 hombres hacia la frontera de Ucrania y ahora también ha desplazado unos 30.000 hombres y fuerzas y tanques a Bielorrusia. Y esto lo que hace es que rodea un poco el área de Ucrania. Entonces, es importante establecer que el impacto económico va a depender en gran medida de la escala o el nivel de la acción militar que se despliegue en el área, si es que acaso hay una acción militar. Sea como fuere, el hecho es que, y partimos de algunos elementos que ya se mencionaron en el documental, en primer lugar, Rusia mantiene en este momento un elemento importante táctico dentro del área, que es la posibilidad efectivamente de suministrar gas a través de un conjunto de gasoductos a Europa. Se mencionó el proyecto que tiene con Alemania. Ya existe un gasoducto, pero lo están renovando, lo están ampliando, entre otros. Pero lo cierto del caso, Ernesto, es que el suministro de gas ruso representa dentro del área casi 1/3 del consumo total europeo. Y esto naturalmente es un promedio que varía de país a país, por cuanto que hay algunos países que dependen casi que enteramente de este suministro de gas. Naturalmente, en el caso de Alemania es 70%. Efectivamente. Entonces, o sea, lo cual explicaría, a mi parecer, humilde, con un poco digamos, la actitud fría, un poco calculadora de Alemania con respecto a la crisis, que se ha negado, a diferencia de Inglaterra, de Francia y otros países de la región, a suministrarle armas a Ucrania. Hasta ahora ha mantenido un papel tremendamente, digamos, de distancia militar, ¿no? Pero volviendo al caso de los impactos económicos, decíamos que tendría que ver un poco con los diversos escenarios. Entonces podemos entrar a especular cuáles son esos escenarios. Un escenario es en donde efectivamente se llega a un acuerdo, donde los países miembros de la OTAN, incluyendo Estados Unidos, etcétera, llegan efectivamente a un acuerdo que hasta ahora se han negado, que es decir, efectivamente, nos comprometemos a que OTAN no forme parte, nos comprometemos a que Ucrania no forme parte de la OTAN. Eso es un escenario quizás digamos, el más noble desde el punto de vista de las consecuencias económicas. Hay un segundo y es que se produce un despliegue de tropas, bien sea creando un corredor hacia Crimea, que lo mencionan en el documental, o bien que Rusia efectivamente mueva sus tropas y invada y domine, adquiera el dominio de estas regiones del este de Ucrania, donde efectivamente hay una población que habla ruso, que tiene una preferencia por la cultura rusa, y esto ya sería, por así decirlo, el final del conflicto. Hay otro escenario en donde naturalmente las tropas rusas se mueven inclusive hasta Kiev y toman la totalidad de Ucrania. Y esto sería, por supuesto, el escenario, digamos, más extremo en este momento. Indistintamente a los distintos escenarios, todos tienen algún tipo de consecuencia, mayor o menor, en cuanto a, por ejemplo,
ya podemos anticiparlo, es obvio, en cuanto a los mercados energéticos. Si bien se trata solamente, Ernesto, de gas, sabemos como economistas que existe un concepto que se llama productos sustitutos, y en este caso no solamente se vería afectado severamente la industria del gas, sino también naturalmente la industria petrolera y de producción de hidrocarburos. Esto naturalmente tendría como consecuencia que exacerbaría las fuerzas inflacionarias que ya de por sí vienen ocurriendo, entre otras cosas como consecuencia de la coyuntura que generó la pandemia en nuestras economías, que incluyen entre otros disrupciones a los procesos de producción y a los procesos logísticos, como consecuencia de cierres para prevenir el contagio del Omicron en este caso, particularmente en China. En segundo lugar, también tendría un impacto importante por vía de la inminente posibilidad de un alza en las tasas de interés para tratar de contrarrestar la inflación, y naturalmente que una decisión de esta naturaleza tendría impactos en todos los países por distintas vías, que incluirían desde un encarecimiento en los costos de endeudamiento, el servicio de la deuda en algunos casos, dependiendo de los contratos de emisión de deuda que tienen los distintos países. Otro impacto naturalmente sería el de ya lo habíamos mencionado, un alza en la industria, en los precios de los hidrocarburos, sobre todo por el hecho de que ya de por sí hay una situación de sobredemanda en el mercado y una escasez de producción por parte de los países miembros de la OPEP, como consecuencia precisamente de la pandemia. Es decir, la pandemia ocasionó que se revirtieran o que se paralizaran muchas de las inversiones que debieron haberse hecho para efectos de poder mantener constante la producción, y por ende simplemente no hubo esa actividad en materia de exploración, de producción y de refinamiento. Entonces, naturalmente que una crisis de esta naturaleza tendría una incidencia directa en el mercado petrolero. Ahora bien, también hay que partir de un principio fundamental, Ernesto, y es que al final del día, muchos de estos países son grandes productores de grano. Vamos al caso inclusive del propio Rusia. Rusia y Ucrania son en conjunto grandes productores de granos, de trigo en particular, y además de eso hay otros países en el área que también son grandes productores de granos y que movilizan esta carga de granos hacia el mundo a través precisamente del Mar Negro, que como hemos visto en el documental, naturalmente va a ser el teatro de acciones militares, y esto naturalmente afectaría el mercado de alimentos, de granos básicos, etcétera, y de commodities, que ya de por sí, Ernesto, deberíamos señalar, está afectado como consecuencia, entre otros factores, de un incremento en la demanda post-COVID y el impacto que ha tenido una serie de factores de carácter climatológico, que incluyen los de siempre, lo natural, el efecto del niño, etcétera. Y a la vez también se suman a esto los inminentes cambios que están teniendo lugar a nivel climatológico como consecuencia del calentamiento global. Sea como fuere, entonces es evidente que esto parece inevitable, que va a tener ciertos impactos en estos mercados, tanto de alimentos como en los mercados energéticos. Y naturalmente no escapará la atención de nadie que esto puede a su vez repercutir en la estabilidad de los mercados bursátiles, que ya ha empezado a manifestar los primeros síntomas de choppiness, que se han puesto bastante turbulentos, por llamarlo menos. Entonces, esos son factores que hay que evaluar, sopesar desde el punto de vista económico. Creo que serían los primeros a revisar como posibles áreas de impacto, ¿no? Sí, sí, muy de acuerdo contigo. Y para dimensionar un poco, o sea, Rusia es el principal exportador del mundo de maíz y Ucrania es el tercero. O sea que este conflicto, ¿no?, que va a golpear o golpearía, digamos, a los dos países. Tú sabes que cuando hay conflictos que llegan ya a una situación armada, a una situación de guerra, se interrumpe el comercio, ¿no? O sea, entonces claramente el comercio de Rusia hacia otras partes y de Ucrania hacia otras partes, que son dos de los tres principales exportadores del mundo de maíz, se va a restringir. Y como economistas sabemos que por la ley de oferta y demanda, eso va a significar que los precios se disparen, el precio del maíz. El precio del maíz se dispara y se dispara todo. O sea, porque consumimos maíz. O sea, digamos que casi todos los alimentos tienen harina, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, y eso tiene que ver con el mundo, ¿no? Y a ver, quizás habría que agregar lo que es obvio, y es que un encarecimiento de estos productos generarían una situación de enorme inestabilidad social. El caso específico de Latinoamérica, si vamos al caso,
es importante destacar que ya el Banco Mundial y el Fondo Monetario registran una tendencia al alza en la inflación, ¿no? Entonces, si a esto agregas el hecho de que ha habido claramente en la región, en mayor o menor grado, dependiendo del país, un deterioro en las condiciones macrofiscales, un alza en la tasa de inflación. Esto naturalmente es una invitación y ya estamos pasando a una segunda etapa de análisis digamos, consecuencias de segunda generación al conflicto. Esto podría, a su vez, azuzar, a provocar, exacerbar, digamos, el deterioro que hay en el nivel de vida, sobre todo de las capas de menor ingreso, que ahora se verían forzadas pues, a pagar más por su transporte y por los alimentos. Y de hecho, estos son los dos factores que más incidencia han tenido o que mayor peso tienen sobre la tendencia inflacionaria que se vive a nivel mundial y regional. ¿Y a qué nos llevaría esto, Ernesto? Algo que es ya no de carácter extra económico, pero que va a tener incidencias a la larga, que es la tendencia o digamos, esto podría convertirse en un terreno fértil para que sigan ganando espacios políticos en el área las alternativas de populismo. No necesitamos analizar, todos sabemos cómo comienzan, nadie sabe cómo terminan, pero al final terminan agravando los problemas originales en materia de deuda, de crecimiento, de distribución de la riqueza, entre otros factores. Entonces, naturalmente que esto es un elemento de consecuencias políticas que no podemos soslayar, pasar por alto. Lo otro es a nivel interno dentro del propio Rusia, habría que contemplar varios aspectos. En primer lugar, hay quienes sostienen que todo esto, digamos, este avance, esta iniciativa política y militar tiene su fundamento en la decisión, a mi juicio equivocada, de Estados Unidos de replegarse de Afganistán. Esto mandó una señal muy negativa a los aliados y a los rivales de Estados Unidos. Y esto lo que pudiera provocar es que China también vea la oportunidad de despliegues de acciones militares en Taiwán o en otras áreas. Entonces ya pasamos del plano del corto plazo al mediano y largo plazo. Entonces todo esto puede derivar, Dios quiera que no, en un escalamiento del conflicto que naturalmente provocaría una situación de gran turbulencia e incidiría de manera negativa en el potencial de recuperación post pandemia de la economía global en general. Sí, ese aspecto es interesante, Horacio. O sea, digamos, la retirada de Estados Unidos de Afganistán, el resto del mundo lo entiende como una, vamos a decir, intención. Una acción consecuente. De no continuar con, digamos, el intervencionismo militar y pues todo lo que venía haciendo Estados Unidos desde la era Bush, ¿no? Entonces, y esto obviamente es como pues, decirle o mandarle el mensaje a otros de que mira, el guardián se está yendo más temprano a su casa, ¿no? Entonces, y esto es importante, ¿por qué? Porque hay una sobrereacción del presidente Biden cuando él declaró de que si Rusia invadía Ucrania, ¿no? Si Rusia invadía Ucrania, entonces iba a pagar una factura muy alta. Ese fue el término que usó, ¿no? Entonces el mercado, pues, ¿cómo lo entiende, no? O sea, una factura no necesariamente significa que Estados Unidos va a intervenir militarmente. O sea, a mí me parece que ellos no tienen la intención de intervenir militarmente, que con la OTAN es suficiente, ¿no? Y más que no es un problema directo de ellos, ¿no? O sea, es un problema fuerte para Europa, eso sí, pero no tanto para ellos, ¿no? Entonces, hay una versión que está circulando, que esto yo quisiera también ponerlo dentro de las consecuencias que podría tener, de las consecuencias económicas y financieras, y es que Estados Unidos intervendría a través de las sanciones, como es muy clásico en Estados Unidos. Y una de esas sanciones, ojo con esto, sería el bloqueo del sistema SWIFT, ¿no? Que es el sistema que se usa internacionalmente para las transferencias bancarias, el sistema SWIFT a Rusia, ¿no? O sea, mejor dicho, los bancos rusos no podrían acceder al sistema SWIFT y quedarían, digamos, prácticamente inmovilizados de poder hacer transferencias internacionales, y ese sería un golpe, pero durísimo, ¿no? Y hay una versión fuerte que está circulando de que esa sería una, digamos, de las medidas de respuesta de los Estados Unidos
y que explicaría esta frase famosa de Biden que dice, pues Rusia, si hace eso, tendrá que pagar una factura muy alta, ¿no? Así Entonces, sí, y yo ahora, resalto el tema de la inflación, porque tú hablabas de la inflación, la semana pasada justamente comentábamos sobre la inflación, y yo decía algo, ¿no? Mira, la inflación tiene dos niveles, ¿no? Inflación alta, inflación muy alta. Y cuando llega a ser muy alta, y yo pues en mi país he vivido la experiencia de hiperinflación, así que, o sea, no es que lo he aprendido en los libros, lo he aprendido en los libros, pero lo he vivido, ¿no? O sea, he tenido que convivir con hiperinflación. ¿No? Entonces, que es miles por ciento, ¿no? O sí, sea, claro, claro, sí. inflación, una hiperinflación mayor incluso la que tiene Venezuela. Entonces, hay un umbral, ¿no? Que para mí es como 10%. Una vez que tú pasas eso, es muy difícil poder controlar la inflación. Es Tienes toda muy la difícil. razón, O Ernesto. sea, una Sí. inflación de 7% tú la puedes bajar, ¿no? 7, 6, 5, hasta 8, pero hay un umbral que yo estimo que más o menos por ahí 10%. Pasa del 10% y para países pequeños y para países que somos, digamos, que no tenemos mucha influencia en las variables, que somos tomadores de outputs, eh, es casi imposible poder Sí. controlar, ¿no? Sí, no, definitivamente que tienes mucha razón. Hay lo que podríamos llamar mundanamente una especie de psicología o de psiquiatría de la inflación, y es que pasados ciertos niveles, que yo coincido, deberían rondar más o menos el 8, 9% o 10%, la inflación empieza a ser autoalimentada, se autoalimenta como consecuencia de una expectativa de que la inflación llegó y va a aumentar. Entonces empieza una especie de profecía autocumplida. La mayoría de la gente piensa que la inflación va a aumentar y eso los empuja a subir los precios y se entra en una especie de espiral inflacionaria que es difícil y muy costoso de controlar, que inclusive en algunas ocasiones la subida en las tasas de intereses no es suficiente. Ahora, solo para terminar, quisiera también para tener toda la, digamos, un balance en el análisis y que los oyentes puedan entender cuáles son los riesgos que están en juego. Creo que habría también que verlo desde el punto de vista de Rusia. Y si bien hasta este momento pareciera que las circunstancias favorecen a Putin, porque él es el que tiene la iniciativa, creo que no debemos perder de vista lo que tú has señalado. Estados Unidos y los países aliados han señalado la posibilidad de tomar una serie de sanciones que incluyen, entre otros, lo que tú has señalado, el SWIFT, suspender a Rusia de sus movimientos bancarios, ¿no? Y eso naturalmente que entorpecería todo el movimiento de sus transacciones bancarias y financieras. En primer lugar. En segundo lugar, también se contempla la posibilidad de aplicar el congelamiento de muchos activos financieros que tienen grandes líderes rusos en el exterior, incluyendo el propio Putin y grandes magnates de Rusia, ¿no? Con gran influencia política. Además de eso, tenemos que entender que detener el suministro de gas al final del día pues, es algo que Rusia puede hacer, pero a mediano y largo plazo sería un balazo en el pie de Rusia, porque eso naturalmente que le cierra las compuertas de poder captar futuros ingresos a futuro. Lo otro es que naturalmente una invasión a Ucrania implicaría también la muerte, no solamente de ucranianos, sino también de ucranianos que son prorrusos, y este derramamiento de sangre naturalmente afecta la expectativa y el bienestar que tienen dentro de Rusia, digamos, la ciudadanía con respecto a su líder, Vladimir Putin. No es la primera vez, Ernesto, que vemos una situación en donde una incursión militar tiene un efecto boomerang y termina pegándole al propio gobierno y el líder que decidió tomar esta decisión. Lo pongo en contexto porque creo que al final requerimos un poquito también de sosiego y de balance y entender que si bien hay una potencialidad enorme de que se produzca un escalamiento en la crisis, también hay razones para pensar potencialmente que hay áreas para acuerdos, ¿no? Sí, digamos, yo me quedo con ese comentario porque a veces definitivamente se da un boomerang. Y siempre he dicho que en las guerras todos pierden. Todos pierden en las La guerras. pregunta es quién pierde más. La pregunta es quién pierde más, ¿no? Entonces, y muchas de estas cosas me suenan a déjà vu, ¿no? Me suenan a déjà vu con la Segunda Guerra Mundial, Sí. ¿no? Entonces, Indudablemente que sí. para agregar a los efectos económicos, como venimos en una recuperación económica, o sea,
el banco JP Morgan ha estimado que de materializarse un conflicto armado, la economía mundial perdería 1.6% de su PIB, ¿no? Por año. ¿Okay? Sí, indudablemente. En su primer año, ¿no? O sea, eso puede quedar corto, pienso yo, porque las expectativas digamos, se van al cielo. De hecho, ya el tema de expectativas ya está en los agentes. La bolsa rusa ha caído 12% en el mes de enero. El rublo se ha desvalorizado también, ¿no? Se ha devaluado. Así es. Y algo que también sería bueno comentar, y que también, digamos, los analistas lo prevén, es que en la medida que el conflicto va avanzando, otra cosa que va a subir de precio van a ser los metales, ¿no? Los metales, claro, que son, digamos, los metales, níquel, cobre, ¿no? Paladio, platino, o sea, esos metales que producen principalmente Rusia, deberían subir de precio, ¿no? Entonces, claro, algunos países latinoamericanos que producimos cobre, pues nos conviene, de repente, porque por ahí vamos a tener mayores ingresos, ¿no? Por regalías o por impuesto a las ganancias, pero también habría seguramente un precio, digamos, un incremento en el precio de los metales, ¿no? Y algo importante, que es para poder dimensionar bien, o sea, Ucrania es un país que está al borde del incumplimiento, o sea, del default, ¿no? O sea, Ucrania, en las calificaciones de riesgo existen los A's, ¿no? AAA, AA. Existen los B's, ¿no? Los triple B son grado de inversión. Después están BB y B, que son especulativos. Y existen los C's, ¿no? Los C son pre-default, ¿no? O sea, ya cuando un país entra, digamos, en su calificación soberana a una letra C, quiere decir que está cerquita ya. O sea, lo que viene es el default, ¿no? O sea, no le ponen D porque no ha hecho default todavía. Entonces, Ucrania, por las tres calificadoras de riesgo, tiene B, la otra le pone B, la otra le pone B3, que es como B-, ¿no? Entonces, está como muy cerquita del grupo de pre-default. Claro. Este año tiene un vencimiento de 13.000 millones de dólares y el próximo año tiene un vencimiento de 16.000 millones de dólares. Entonces, ¿quién le va a prestar a Ucrania? O sea, en este contexto, o sea, estando con, digamos, los ingresos afectadísimos, con una amenaza de guerra, ¿quién le va a prestar a Ucrania? ¿No? Y tiene un riesgo de refinanciamiento bastante alto. ¿Okay? Entonces, eso hay que poner en contexto porque cuando entre, o sea, esto, digamos, juega a favor de Rusia, ¿no? Porque Rusia puede llegar como El Salvador. Rusia tiene calificación, grado de inversión, en el rango triple B. Entonces Rusia puede llegar como El Salvador y dice, no te preocupes, yo me encargo, ¿no? Yo me encargo y yo administro, y así que Europa, ustedes no se preocupen, yo me encargo aquí, yo voy a ser el papá nuevamente. Entonces, ese es un punto que económicamente va a jugar, digamos, a favor de Rusia. Le pidieron al Fondo Monetario que intervenga, pero, o sea, el Fondo Monetario, o sea, imagínate, ¿no? Qué gran reto le ponen al Fondo Monetario de tener que refinanciar una estructura de deuda de un país que está al borde de una guerra y al borde de ser invadido. Entonces, ya cualquier misión de renegociación del fondo ya es difícil, ya es compleja, ¿no? Cualquiera. O sea, Costa Rica, Argentina, o sea, cualquiera, ¿no? Entonces, imagínate un país que está al borde de la invasión, ¿no? Y Ucrania no es un país pequeño. O sea, Ucrania es un país que tiene, a ver, yo creo que es el más grande de todos los países de Europa del Este. O sea, tiene 44 millones de habitantes. Rusia tiene 144. O sea, es como un tercio de todo Rusia, ¿no? Yes. Letonia tiene 2.800.000. Letonia tiene 1.900.000. Estonia tiene 1.400.000. O sea,
Y Ucrania tiene 44 millones, ¿no? Bulgaria tiene 38 millones, imagínate, ¿no? Claro. Sí, Bulgaria o Polonia. Bueno, es más grande que Polonia y es más grande que Bulgaria, Ucrania, ¿no? Entonces, o sea, ¿eso qué significa? Eso significa que es un peso difícil de poder asimilar por la Unión Europea. La Unión Europea no lo va a aceptar. Tal vez lo podrá aceptar la OTAN. Claro. ¿No? Sí, yo comparto tu planteamiento de este escenario, pero también habría que reconocer, Ernesto, que está un poco supeditado a un hecho que no hemos mencionado, y es efectivamente, más allá de que Ucrania no tiene la superioridad militar que tiene Rusia. Sin embargo, hay un escenario en donde la toma de Ucrania no resulta tan expedita ni tan fácil militarmente, donde se producen focos de resistencia, donde se produce un deterioro en digamos, en el teatro de operaciones, donde se mantiene cierta beligerancia. Y para muestra un botón, veíamos la situación que hoy por hoy ya se vive en el área de Ucrania, en donde no hay un dominio pleno ni de una parte ni de otra. Entonces, esto podría traducirse también en un elemento donde la invasión no ocurre de manera expedita y más bien se traduce en enormes costos de vida, de recursos, y en este sentido, entonces ya la posibilidad de que Rusia se convierta en la especie del salvador económico de Ucrania ya sería un poco más complejo, ¿no? Pero como te digo, se trata de una situación dinámica, fluida, y lo que yo recomendaría es un seguimiento continuo de las noticias, ya teniendo un poquito del instrumental conceptual que hemos tratado de desarrollar tú y yo con respecto a los distintos escenarios que puedan derivarse de esta etapa inicial de la crisis, ¿no? Perfecto, mira, aquí tengo la población que estaba dudando. Polonia son 38 millones, Bulgaria son 7 millones, ¿no? Rumanía son 19 millones, Hungría son 10 millones, Ucrania 44 millones de personas, ¿no? O sea, digamos, más grande el país, más complejo es cualquier inconveniente que pueda tener, Así es. ¿no? O cualquier solución a los problemas. Entonces, bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque, digamos, si vemos el conflicto solamente Ucrania-Polonia, perdón, Ucrania-Rusia, obviamente hay digamos, un gran desbalance militar a favor De Rusia. de Rusia, ¿no? Pero el tema no es ese, o sea, el tema es hasta qué punto va a intervenir la OTAN, ¿no? La OTAN, o sea, ya hay países como Polonia y Reino Unido que le han dicho a Ucrania, mi hermano, yo estoy contigo, dime dónde firmo, ¿no? Y dime a dónde mando, digamos, mi milicia. Pero, eh, pero como has dicho tú bien, el tema es complejo porque hay cierta resistencia a los países europeos que se ganarían una inestabilidad innecesaria, ¿no? Porque un tercio del gas que requiere Europa para la energía, que es el insumo fundamental de producción, digamos, y de la generación de empleo y de las actividades, un tercio viene de Rusia, ¿no? Entonces, nadie se quiere comprar ese problema con su propia población, ¿no? Así es. Entonces, sobre todo Alemania, y hay que entender bien que Alemania tiene una gran hegemonía en la Unión Europea. Sin duda alguna. Alemania es, digamos, Alemania y Francia, ¿no? Entre los dos, pero tal vez un poquito más Alemania. Después de la salida del Reino Unido, creo que Alemania se ha quedado como un país con un fuerte liderazgo, ¿no? Sí, sí, entonces, y a Alemania no le conviene porque, pues, Rusia le exporta el 70% del gas. Entonces, los pondría en serios aprietos, ¿no? sí, efectivamente. Ahora bien, entonces, Ernesto, si me permites el comentario, volviendo un poco a lo que señalabas con respecto a las intenciones ulteriores de Putin, y había que preguntarse inicialmente qué es lo que provoca la crisis, por lo menos a nivel formal, y es el temor que él tiene, válido o no, fundado o no, de que efectivamente lo sigan cercando a él geográfica y militarmente los países miembros de la OTAN y países que antiguamente fueron parte de la cortina de hierro o fueron países satélites de la Unión Soviética. Pero fíjate que aquí hay una contradicción y el hecho de que, por ejemplo, en la eventualidad de que hubiese una incursión parcial de Rusia, eso podría resultar en que exacerba el interés que tienen los países que no se han aliado todavía a la OTAN para hacerlo.
Entonces eso sería un poco como defeat the purpose, como dirían los americanos. Eso estaría yendo en contra del propio propósito que ha anunciado Putin con respecto a detener el avance de países que se integran a la OTAN. Yo creo que esto hay que ponerlo en perspectiva, ¿no? Ahora bien, la OTAN ha sido bastante clara en el sentido de que ellos no van a actuar militarmente en Ucrania porque en propiedad, si bien Ucrania solicitó, nunca se le aprobó la membresía en la OTAN y por consiguiente no se beneficia de digamos, de ese gran principio de que la OTAN defiende a todos sus miembros. Lo que sí han hecho es desplegar simbólicamente, me parece a mí, tropas en áreas circundantes para preservar la seguridad militar de otros países que sí son miembros de la OTAN, ¿no? Pero definitivamente que en ese sentido creo, y espero equivocarme, que la reacción de Estados Unidos y de miembros de la OTAN no sería de carácter militar, sino más bien sería a nivel de sanciones económicas, ¿no? Sí, probablemente, justamente por aquí nos preguntan, ¿qué pasa si la OTAN se instala en la frontera de Ucrania y manda sus misiles que pueden llegar en menos de 6 minutos a sus objetivos? Bueno, digamos, esa es una pregunta militar y no somos especialistas en los temas, pero ya eso implicaría ya digamos, una batalla con misiles y contramisiles, ¿no? Porque los misiles también se pueden bloquear y se pueden detener. Ya implicaría, digamos, un conflicto de otra dimensión, ¿no? Casi que a nivel de una tercera guerra mundial. Sí, sí, o sea, incluso, o sea, sí, pero una tercera guerra mundial, pero tremendamente severa, ¿no? Porque lo que pasa que si hay algo que nos enseñan las guerras, son que siempre escalan. O sea, Así es. Sí. digamos que toda acción genera una reacción, y la reacción es más fuerte, y otra reacción, y entonces de acción a reacción, digamos, todo va creciendo, y el problema se va haciendo más grande hasta que alguien cae y cae mal. Así es. Como le pasó a Japón, por ejemplo, ¿no? Como le pasó a Alemania. Entonces, pues esperemos que las personas y la humanidad haya aprendido de la historia, ¿no? Buenísimo, Horacio. Perfecto. Muchas gracias por Al contrario. pues, participar de este encuentro.